Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Quien les habla es el apóstol Raúl Ponce. Y en esta mañana queremos entregarles una breve enseñanza de la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando en esta mañana de la función del esposo y la esposa en la familia, en el matrimonio. Debemos entender primeramente que el hombre y la mujer no tienen mayores diferencias delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando hablamos del hombre, hablamos del género humano. El ser humano fue creado a imagen de Dios. Entonces, arrancando desde esa premisa, podemos entender nosotros y comprender que la Escritura, la palabra de Dios, le delega o le entrega al hombre y a la mujer diferentes asignaturas o roles específicos para ellos cumplir. El hombre, el varón, el esposo debe asumir el liderazgo de su casa según 1 Corintios 11:3 y Efesios 5:23. Anótese esos versículos, márquelos en su Biblia y recuerde que el liderazgo de la casa reposa en el hombre. Pero preste mucha atención, este liderazgo no debe ser una dictadura, no debe ser condescendiente o superior hacia la esposa, sino que debe ser un mutuo acuerdo. Tomemos el ejemplo de Cristo como cabeza de la iglesia. Allí en Efesios 5:25 dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esa es la actitud del marido, de amar a la esposa y de tratarla bien. Cristo amó a la iglesia. Cristo tuvo compasión, misericordia, la perdonó, la respetó y no fue egoísta con la iglesia. De la misma manera, el esposo debe ser con su esposa. Pero las esposas también deben estar sujetas a la autoridad de sus esposos. Veamos lo que dice Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No dice en algunas cosas, sino dice en todo. Y acá vamos a abrir un paréntesis y un pequeño detalle. Y vamos a poner el noviazgo. En el noviazgo no existe ley de autoridad. O sea, el hombre no tiene ningún dominio sobre la mujer, ni la mujer sobre el hombre, porque es un noviazgo. ¿Se está entendiendo? El sometimiento o la sumisión no es una responsabilidad de las mujeres, sino que es de ambos. Jamás debemos ponernos bajo el dominio o el sometimiento del esposo o de la esposa cuando él o ella está en desobediencia a Dios. La relación que tenemos con el esposo y la esposa o la esposa debe ser lo más importante, en relacionarse ambos con Dios o en Dios. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ahora bien, al mostrar el esposo el amor de Dios o representar el amor de Cristo a través de su comportamiento, de su conducta, de servirle, de amarle, de la excelencia, la mujer cristiana si tiene un esposo incrédulo, no debe ponerse áspero con él, ni debe maltratarlo o destratarlo por el hecho de él no ser creyente, siempre y cuando también él consienta en vivir con ella. ¿Se está entendiendo? Como dice, lean 1 Corintios capítulo 7, del versículo 2 al 15, porque allí nos aclara que si el esposo se separa, y por voluntad propia, la mujer no está atada. Entonces, las mujeres deben sujetarse a sus esposos como sus esposos a sus mujeres. La Biblia también dice a los hombres cómo deben ser buenos con sus esposas. ¿Ah? Tengamos en cuenta que el esposo no puede ser un dictador. Tiene que mostrar siempre respeto,
a la esposa. Buen trato, cariño a la esposa. Así también, Efesios capítulo 5, verso 28, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Veamos lo que dice Colosenses 3:18. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5:33. Ahora vamos a Colosenses 3:18. Casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De acuerdo a esos versículos que acabamos de leer, podemos ver nosotros que el amor, el respeto y la buena conducta caracterizan el rol y el papel de cada esposo con su esposa y viceversa. Ahora, si está presente la autoridad, si está presente el liderazgo, si está presente el amor y si está presente la sujeción, ambos en Dios, puedo garantizarles que el matrimonio y la vida familiar va a ser una bendición. Una bendición. Y nunca olviden lo que dice 1 de Timoteo 5:8 en cuanto a esto. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, si el esposo o la esposa no es capaz de tratar a su cónyuge de la forma que hemos leído o aprendido brevemente en este día, estamos negando la fe, porque debemos proveer primeramente por el sustento de la familia, por el sustento de la buena relación de la familia y que la familia tenga una buena relación con Dios. Nos constituimos infieles al Señor, nos constituimos incrédulos cuando negamos nuestra buena conducta en nuestro hogar. Eso no significa que nosotros seamos autoritarios en ambos lados de la balanza, sino que debemos buscar negociar con nuestro cónyuge en nuestros roles, en nuestras situaciones, en nuestras conductas. ¿Para qué? Para que todo se haga en armonía y en paz. Que el Señor les bendiga.